Filosofía en tiempos de no filosofía Podcast. Bienvenidos al episodio número 5 de diciembre, y hoy vamos a hablar del método científico de René Descartes. Vamos a hablar de cómo Descartes se relaciona con la ciencia. En este episodio vamos a enfocarnos en el desarrollo primero del método científico y luego cómo su visión de la ciencia asienta las bases de la ciencia moderna, tal como hoy la conocemos. Vamos a ver también la contribución de la matemática, la filosofía y la observación empírica para transformar el enfoque científico, otorgando así a la razón y la lógica el papel central en la investigación de la naturaleza. René Descartes es una figura clave en el pensamiento científico, no solo por sus contribuciones filosóficas, sino que también fue este enfoque innovador para el estudio de la naturaleza. Se ha resaltado mucho, se ha destacado mucho, porque con Descartes ya se cambia el paradigma de cómo el hombre se relaciona con el mundo. Y él, bueno, como vimos en anteriores capítulos, resalta la duda metódica y la razón pura, y esta es una nueva manera de investigar el mundo. Y acá podemos reflexionar, ¿no? ¿Por qué hubo un solo Descartes en toda la historia, en ese periodo de vida? ¿Por qué no hubo 2, 3, 5? Y aquí esta subjetividad que es Descartes no es medible. Como en el anterior capítulo mencionamos, no existe un cuantificador de conciencia, porque serían igual las demás personas como Descartes. Y esto es algo sobre la genialidad que es mágica, ¿no? Que es inmaterial. Y se da con las acciones muy interesantes y muy específicas de una persona, ¿no? Por ejemplo, no hay dos Elon Musk, no hay 4 como él, o 5, 6 o 7, solo hay uno. Y pasa lo mismo con las distintas personas que sobresalen, ¿no? Y también vemos, eso nos pone a reflexionar que la subjetividad es inherente a lo inmaterial, a la res cogitans, y no a la res extensa, ¿no? Es muy curioso cómo aún hay una discusión, ¿no? De si somos hombres, personas o seres duales con alma y cuerpo, o solo somos monistas, ¿no? El monismo del cuerpo o monismo del idealismo del alma. Entonces es interesante ver cómo Descartes crea y nos da una nueva manera de investigar el mundo. Descartes creía que para encontrar certezas absolutas uno tenía que dudar de todo, incluso de la misma realidad. Y esto era algo que muchos no intentaban, muchos no se arriesgaban, porque dudar de la realidad te invita a un tipo de miedo de tus paradigmas, de tu modo de vida, de tu existencia como individuo. Y ese proceso de radical no era el fin en sí mismo para Descartes, sino que era una forma de limpiar la mente, los prejuicios y las creencias falsas. Pero esto no era visto de esta forma en la época medieval, y mucho menos ahora, ¿no? Que tenemos tantos impulsos con redes sociales, con la viralidad, diferentes instrumentos que salen tecnológicos y demás. Bueno, a partir de esta duda, Descartes llega a la famosa certeza, o a la única certeza incuestionable, que era la existencia del pensamiento, de cogito ergo sum. Y este enfoque se reflejó en el método científico que él promovió, que subrayaba la importancia de poner a duda, a prueba, todas las hipótesis y teorías, cuestionando todo lo que no pudiera ser demostrado claramente de la razón y la observación.
Una de las contribuciones más duraderas de Descartes fue la aplicación de las matemáticas, del estudio de la naturaleza. Es en su obra La geometría donde Descartes introduce un sistema de coordenadas cartesianas que permitió describir matemáticamente las formas geométricas y aplicar este lenguaje al estudio del movimiento y las fuerzas de la física, pero que no se diga un poco sobre esto. Cuando se habla de matemáticas, el número 5 no existe en este mundo, no existe en el mundo sensible, en el mundo material. No hay algo que nos diga qué es el 5 en sí mismo. El 5 es una abstracción, es matemática, está en el mundo meramente abstracto. Pero la geometría sí está en este mundo. El cuadrado sí está en este mundo. Pero las formas platónicas, evidentemente, va a haber formas geométricas que no van a estar en este mundo, ¿no? Pero hay ciertas formas geométricas que sí las podemos percibir, sí existen en su aplicación. El cuadrado, el círculo, el triángulo, existen las formas geométricas. Entonces, tratar de matematizar la geometría fue un intento de reconciliar lo ideal, lo abstracto y lo material. Y esto no es poca cosa, menos pese tiempo. Que la ciencia no se había desarrollado tanto y no tenemos el conocimiento tan vasto como ahora, ¿no? Y esto fue clave. Y acá nos muestra ya, incluso Descartes y estas coordenadas cartesianas sirven para medir el planeta, para las zonas horarias, para diferentes aspectos de la geometría que está relacionado con la geografía. Bien, entonces Descartes creía que todo fenómeno natural podía explicarse a través de leyes matemáticas. O sea, que el viento se explica por leyes matemáticas, que el temblor se explica por leyes matemáticas, que el sonido se explica por leyes matemáticas. Entonces, Descartes matematiza la naturaleza y la convierte en la matemática en un nuevo enfoque para el desarrollo de la ciencia, para el descubrimiento de la ciencia, y por lo tanto la matemática debía ser el pilar fundamental del método científico. Y eso es básicamente innovador, nuevo, bastante radical y abre paso a la ciencia. Y Descartes ha formulado este método de investigación científica que consistía en 4 pasos. Vamos a hablar de 4 pasos. Primero, la duda. Cuestionar todo lo que no sea absolutamente cierto. Todo. 2, el análisis. Descomponer los problemas complejos en partes simples. Descomponer los problemas complejos en partes simples. La gravedad, partes simples. Pam, 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 pam. Matematizar, ¿no? Tanto fuerza significa esto, física. Síntesis. 3. Síntesis. Volver a juntar las partes descompuestas de manera lógica y ordenada para conocer. Variable tiempo, variable fuerza, variable energía, peso, variable gravedad y demás. Fórmula. 4. Comprobación. Validar las cuestiones a través de la observación y la experimentación. Ver si se repite o no se repite esa situación específica. Y ese es el método que actualmente incluso es razonable y es aplicable a algunas ciencias. Este enfoque se centraba en la observación sistemática, la sistematización de la observación, también la razón deductiva y la verificación empírica. Y la verificación empírica hoy en día en epistemología de la ciencia es fundamental para que algo sea considerado cierto. Y principios que serían fundamentales para el avance de las ciencias y la física experimental. El impacto de Descartes con este método moderno fue una herramienta para el desarrollo de la lógica y la razón. Para entender la naturaleza, científicos posteriores como Isaac Newton, Blaise Pascal, Gottfried Leibniz, quienes adoptaron y expandieron las ideas de Descartes en sus propios trabajos, influyeron en él.
su enfoque matemático, este enfoque matemático que mencionaba que todo se puede explicar por leyes matemáticas, ayudó a dar lugar a la ciencia moderna, donde las leyes de la naturaleza comenzaron a ser descritas mediante fórmulas matemáticas precisas, estableciendo el camino hacia la ciencia empírica y experimental. René Descartes, conocido como uno de los padres de la filosofía moderna, no solo transformó la filosofía, sino que también tuvo un profundo impacto en la evolución del método científico, en el contexto donde las explicaciones científicas se basaban aún en la tradición aristotélica y la escolástica. Descartes propuso un enfoque radicalmente nuevo para investigar el mundo. Su método influyó profundamente en el desarrollo de las ciencias naturales y estableció su camino para la investigación empírica y racional. Y ahora vamos a hablar del análisis y la síntesis, del método deductivo, de la duda metódica como partida y al final de la observación y la experimentación. Para empezar, cuestiona todo, y este es uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Descartes. Descartes sostenía que para llegar al conocimiento verdadero era necesario comenzar a dudar de todo lo que fuera posible dudar. Este es un tipo de investigación como los escolásticos hacían, ¿no? Dime todo lo que Dios no es para encontrar lo que sí es. Esta lógica aplicaría acá con dime todo lo que se pueda dudar para llegar a una certeza de la que no puedo dudar. Y esto parece simple en la actualidad, pero por ese tiempo fue revolucionario, fue algo... No pueden imaginarse cómo cambió el mundo después de Descartes. Y esto implica que una duda infinita no podría darse, porque siempre habría algo que nos haga detener de dudar, nos presente una certeza. Y porque habían ciertas creencias falsas y no fundamentadas, como por ejemplo y la discusión sobre el conocimiento revelado y el conocimiento teológico, pero a la vez este conocimiento teológico tenía su justificación en la experiencia subjetiva, pero esa experiencia subjetiva existía, pero existía como un yo pienso, ¿no? Un pienso luego existo, y yo pienso que es esto. Y en este lapso, el principio surge de esa duda en su famosa frase cogito ergo sum. Y a través de esta duda radical, Descartes encontraba la certeza, ¿no? Que era el pensamiento. Y es lo único que no puede ser puesto en duda. Como vimos, también tuvo sus críticas. Ya hablamos en el anterior, no, en el episodio número 3 sobre las críticas, que son muy interesantes y les recomiendo que las revisen otra vez, donde este enfoque de dudar sistemáticamente antes de aceptar cualquier premisa o teoría fue una innovación crucial en el desarrollo del método científico. Descartes promovió la actitud crítica, que se convertiría más adelante en la base de la ciencia, ¿no? Cuestionar todo y verificar todo a través de la razón, que en la ciencia moderna también se importancia mucho a esto. Descartes entonces defendió la idea de que la razón y la lógica eran herramientas fundamentales para comprender la realidad. En este sentido, el método deductivo se convierte en el enfoque más efectivo para llegar al conocimiento verdadero. Pero además, Descartes consideraba que las matemáticas eran el lenguaje adecuado para describir los fenómenos naturales. En su obra Geometría, introdujo el concepto de coordenadas cartesianas, lo que permitió presentar problemas geométricos de manera algebraica. Descartes sostenía que si la naturaleza seguía un orden, este debía poder ser explicado a través de leyes matemáticas. La matemática, bueno, y como ustedes saben, la matemática resulta muy infinita, ¿no? Incluso Ramanujan, que es un matemático de la India que vivió en el siglo XX, se hacía fórmulas que nadie entendía, pero tenían sentido. Cuando le decían, pero ¿cómo sabes esta fórmula? Y le decía, me vienen las fórmulas. Estas fórmulas las siento. Y este tipo de genialidad, este tipo de concebir las matemáticas, la ciencia y la realidad es crucial, ¿no? Porque nos invita a tener como base
el yo pienso. Yo, por ejemplo, Ramanujan diría, yo pienso que las fórmulas me vienen a mí de esta forma, pero no, no es que las fórmulas existan en sí mismo en su cerebro, sino que él piensa que las fórmulas están en el mundo, pero al estar en el mundo, él capta esas formas y no sabe de dónde vienen. Es como si Ramanujan viera tuviera acceso al mundo del Topos Uranus, de Platón, y accediera a ese conocimiento, pero no sabría cómo ha tenido el acceso al conocimiento. Y esto pasa lo mismo, porque al no saber cómo obtienes el conocimiento, pero ese conocimiento es cierto y aplica ciertas cosas de la realidad, y ya el conocimiento matemático se vuelve un límite, es ilimitado, se vuelve ilimitado porque no conoces cómo has accedido a ese conocimiento. Lo ilimitado es lo no limitado por la razón o por el hombre, o sea, que es lo no entendido por el hombre. Y en ese sentido, lo que acabo de decir es muy clave y es muy para profundizar mucho, y en ese sentido, la matemática se vuelve infinita. Y hay límites para conocer, en este caso las matemáticas, y correspondientemente a las leyes físicas del mundo. Hay ciertos fenómenos del mundo que van a suceder que no vamos a tener explicación. ¿Por qué no vamos a tener explicación? Porque la matemática, como ya mencioné, este aspecto de Ramanujan, y acceder al mundo del Topos Uranus y no saber cómo accedió, ya pone el límite al conocimiento del hombre mismo a conocer las matemáticas, y la hacemos infinita entonces, y al ser infinita no podemos acceder a ella. Y más tarde va a venir Kant, que también va a decir que no podemos conocer las cosas en sí, el nómeno, pero sí podemos conocer el fenómeno. Y es cierto. Y es cierto, entonces acá también Descartes y la matemática para él no solo era una herramienta de cálculo, sino que debía ser un lenguaje universal. O sea que debíamos tener acceso a ese, doy el ejemplo entre comillas, al Topos Uranus, que explicara todo lo que ocurría en el universo. Y este enfoque permitió un enfoque cuantitativo y sistemático del estudio de la naturaleza, característico del método científico moderno, ¿no? Esto con respecto al método deductivo y la importancia de las matemáticas en Descartes. El tercer paso, como mencionamos antes, el análisis y la síntesis. Descartes, como precursor del método experimental, propuso también estas dos pasos esenciales, que son el análisis y la síntesis. Primero analizamos, el análisis consiste en descomponer los problemas complejos, difíciles, grandes, en partes simples y manejables, y al reducir el problema a sus componentes básicos se facilita la comprensión del mismo. Y una vez descompuesto el problema se produce la síntesis, es decir, juntar las partes de manera lógica y ordenada para construir una solución y explicación coherente, ¿no? Y este enfoque es claramente un precursor de los métodos científicos empíricos y experimentales que serían desarrollados más adelante. El análisis y la síntesis son principios fundamentales del método científico contemporáneo, donde se busca entender fenómenos observables, desglosándolos en partes más simples para luego tener más sentido, para entender mejor, ¿no? Es agarrar lo infinito, ponerle una mesa, descomponerlo. Para nosotros, evidentemente, lo infinito es vasto, pero como ya hicimos esta abstracción anterior, ponemos el conocimiento que no desconocemos, no tenemos acceso, y lo vamos partiendo en cosas pequeñas. Y vamos desarrollando poco a poco la ciencia. Aunque nunca lleguemos, evidentemente, a conocer la certeza absoluta con este método, pero sirve porque tiene un enfoque empírico y experimental. Y el análisis y la síntesis, en este caso, son principios fundamentales para el desarrollo de la ciencia moderna, donde se busca entender fenómenos observables, desglosándolos en sus partes más simples y luego comprobando sus interacciones a través de experimentos.
Bien, aunque Descartes era un firme defensor de la filosofía deductiva, también reconoció la importancia de la observación empírica. Para él, el conocimiento científico debía basarse no solo en la abstracción de principios como las matemáticas, sino que también en la verificación de estos principios a través de la experiencia y la observación de la naturaleza. Y llegamos al cuarto paso, que es la observación y la experimentación y la importancia de la evidencia empírica. Descartes no solo desarrolló un sistema experimental formal, como lo haría más tarde Galileo y Newton, ya con una mentalidad más científica, más valorada a la ciencia, a la observación directa de los fenómenos naturales, la observación del cielo y las necesidades de realizar experimentos para validar esas teorías, como hicieron Galileo y Descartes, pero bueno, no, Galileo, Newton y Descartes no pudo hacer este tipo de observaciones de la esfera del cielo, ¿no? Y en su obra Discurso del Método, Descartes ahí describe su enfoque para las investigaciones futuras científicas, subrayando la necesidad de una observación cuidadosa y un análisis meticuloso de los resultados, ¿no? Y esta influencia puede verse claramente en los científicos posteriores que inspirados por Descartes buscan siempre comprobar sus hipótesis con datos reales y observables. Ahora quiero hablar sobre Descartes y la ciencia moderna. El enfoque de Descartes no solo influyó en la filosofía, sino que también en la ciencia experimental. Al poner énfasis en el razonamiento lógico y el pensamiento crítico y la verificación empírica, su énfasis en las matemáticas y la lógica dejó un legado en la ciencia moderna en la que las teorías deben poner al público o poder predecir los fenómenos observables y ser verificables por la experimentación. Ya no solo vamos a cuestionarnos que sea lógico, que sea razonable y que sea desarrollado de forma sistemática, sino que tiene que ser observable y posteriormente verificable, y más adelante los científicos modernos ya ponen que sea replicable. Pero Descartes no llega a este punto de la replicabilidad, solo que se tiene que experimentar aquello que se ha observado repetidas veces, pero ya con la ciencia mucho más moderna, lo replicable se daría pues en la farmacéutica, se daría en las teorías sobre el universo, en la teoría del Big Bang, en la teoría de la relatividad, en la teoría de la cuántica, de la rendija y de Schrödinger, las fórmulas matemáticas que son complejas y que también tienen una profunda filosofía dentro. Muchas veces creemos que la matemática no tiene ningún aspecto reflexivo, pero creo que en las matemáticas está lo reflexivo de la realidad, ¿no? El caso común, la relatividad. La relatividad a simple vista no tiene problemas filosóficos, pero la naturaleza del tiempo, la naturaleza del espacio y cómo este afecta al tiempo es clave para entender, o es clave para abrirnos el entendimiento de cómo ciertos fenómenos de cómo cierta separación entre un individuo y otro en diferente punto del espacio puede modificar el tiempo. Y esa modificación del tiempo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, del ser conscientes de un solo punto o de diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, acá son supongamos las 5, pero tú estás en el mismo momento actual, pero el día de mañana. En esta pequeña reflexión, ¿estamos en el mismo presente o es diferente? Y esto es algo que no nos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué no nos cuestionamos? Porque al parecer no tiene mucho sentido cuestionarse esto. Pero hay algo mucho más profundo, ¿no? Que es la invención del tiempo como tal. Y nuestro paradigma de día y noche separado. Lo que antes en algunas tribus o en algunas culturas el tiempo no existía. Y al no existir el tiempo, el presente mismo era el factor que determinaba el momento en el que se actuaba.
en el momento en el que existía algo. Y en ese existir algo es cuando vemos que realmente algo puede ser algo puede ser cierto o no. Y esto me hace cuestionar y reflexionar sobre el aspecto del tiempo. El tiempo, bueno, como vimos con Einstein, es relativo. Y Einstein tal vez tuvo esta reflexión filosófica de que en el pasado, el presente que ellos vivían y el presente que actualmente nosotros vivimos es el mismo. Solo que es relativo a las circunstancias que se dan, las circunstancias de los fenómenos. Y Kant mencionaba esto, ¿no? Que mencionaba en su libro La crítica de la razón pura, que el tiempo no existía. El tiempo no existe. El tiempo no existía. El tiempo no existe. Las cosas que pasan, el tiempo no pasa. Las cosas que pasan son las cosas existentes. Y él fue como un precursor del tiempo subjetivo y el tiempo objetivo. O sea, un precursor para la relatividad de Einstein. Porque hablaba de dos tipos de tiempo, el tiempo interno y el tiempo, él mencionaba el tiempo aparente y el tiempo interno. Y esto es fundamental, ¿no? Mencionaba que el tiempo no pasa, lo que pasa son las cosas existentes. Y si llegamos a la relatividad y al ejemplo que di antes, el tiempo no pasa hoy, aquí, en este momento, pero en el pasado también el tiempo no pasa, sino que las cosas existentes pasan. Este celular cada 100 años va a cambiar y solo esto va a pasar. Esto es pasajero, pero el tiempo siempre es un tipo de presente interno, un presente continuo que está ahí siempre, y al estar ahí siempre le da realidad, bueno, en el sentido teórico, le da realidad a todos los que están viviendo un presente en la actualidad. Pero ¿quién determina el presente, no? Esa es la pregunta. Determina evidentemente el presente la persona que está en el presente, en su presente. Y eso es realmente muy, muy profundo. Porque imagínate, yo estoy en mi presente y digamos, bueno, estoy grabando esto en el presente, pero va a haber una persona en el futuro que va a estar en su presente y me va a escuchar hablar de mi presente como realidad. Pero él va a tener también su realidad. Y esto es algo muy, muy profundo. Si nos podemos analizar incluso horas hablando de esto, o podemos ver que en realidad la matemática de Einstein tiene una profunda filosofía del tiempo. Muy bien, ahora vamos a hablar del enfoque de Descartes no solo como influencia filosófica, sino también como ciencia experimental. Por ejemplo, Descartes en un mundo regido por leyes matemáticas, como el pensamiento que tiene, lógicas y racionales, fue influencia para Isaac Newton, que integró estos principios en su formulación de la ley de la gravitación universal. Y estos aspectos fundamentales de la física moderna, que sea la distancia, el movimiento, la fuerza de los cuerpos, la gravedad, han influido mucho en matematizar todos estos aspectos de los fenómenos naturales para crear fórmulas que coincidan con lo que vemos, con lo que observamos, con lo que se observa con telescopios. Y René Descartes, como vimos, usaba el lenguaje universal que eran las matemáticas, y Descartes creía que la naturaleza estaba gobernada por leyes matemáticas y que la matemática debía ser el lenguaje para entender los fenómenos físicos. Las coordenadas cartesianas que Descartes revolucionó con este enfoque en la geografía al desarrollar el sistema de coordenadas cartesianas, que permitió representar puntos en el espacio mediante dos números o más. Entonces lo que fusionó este aspecto de cartesianismo fue la álgebra y la geometría.
Y esto permitió que los problemas geométricos pudieran resolverse algebraicamente, y esto es fundamental, ¿no? Ha hecho una unificación de las matemáticas, como mencionamos antes, ha matematizado la geometría que está en el mundo. Podemos ver figuras geométricas en el mundo, pero los números, al ser abstractos, solo están idealmente. Y unificar ambas es algo crucial para Descartes. Ha sido algo crucial, y es algo crucial incluso en la actualidad. Por ejemplo, al usar las coordenadas cartesianas, cualquier figura geométrica como una línea recta o una circunferencia podía ser representada algebraicamente mediante ecuaciones, y esto sentó las bases para el posterior desarrollo del cálculo diferencial e integral. La geometría analítica es un campo de las matemáticas en el que Descartes desempeñó un papel crucial. Su obra, La geometría, mostraba cómo aplicar la álgebra para resolver problemas geométricos, lo que estableció el camino para la formulación matemática de los fenómenos físicos y más tarde para la mecánica clásica de Newton. Otro aspecto fundamental es que inspiraría la revolución científica más adelante, con este enfoque más estructurado y ordenado y matematizado de la realidad, que se crea una revolución científica. Y en esta revolución científica, su libro que influyó esta revolución científica es Principios de la Filosofía, que también trataba de hablar de la biología, astronomía, física y del estudio de la naturaleza, basados en la duda metódica en la razón deductiva. Y acá hace un cambio muy importante en cómo hemos desarrollado la ciencia, porque con Aristóteles la ciencia se desarrollaba con lo particular, con la inducción. De lo particular pasamos a lo universal. Por ejemplo, esta pantalla es una sola pantalla, está acá, y va a haber otras pantallas parecidas, pero van a estar englobadas en la categoría de pantalla, que sería el universal. Y así mencionaba Aristóteles que llegamos a la verdad, a conocer la verdad de la pantalla, lo que significa la pantalla. Pero con el método de Descartes ya vimos que desde un principio matemático podíamos conocer el mundo. O sea que de lo universal, de lo que significa, que si realmente significa pantalla, podemos conocer esta pantalla, podemos conocer tu pantalla, podemos conocer las distintas pantallas. Y este cambio en la búsqueda del conocimiento científico es crucial para el desarrollo de la ciencia desde Descartes hasta la actualidad. Porque ya se hablan de teorías que son como universales, que estas teorías universales tienen que coincidir con las nuevas teorías que van a salir sobre, digamos, cualquier fenómeno de la naturaleza. Tiene que coincidir con esa teoría universal o con esa teoría general que ha permitido este cambio de conocimiento de la ciencia. Y hay enfoques también más de las ciencias sociales que se dedican no necesariamente usan la inducción para conocer la verdad, como el estudio de las tribus, los hábitos y costumbres, en aspectos más sociales, en aspectos más de las ciencias humanas. Bien, aunque Descartes no desarrolló un modelo astronómico completamente nuevo, su enfoque científico, hablamos de la astronomía. Descartes adoptó la teoría del heliocéntrica de Copérnico, pero modificó ciertos aspectos, como la idea de que el espacio estaba lleno de una sustancia etérea que explicaba los movimientos de los planetas. Entonces, acá podemos ver que el viento mueve las cosas y que esta sustancia que nosotros llamamos viento es aire y tiene componentes, ¿no? Lo mismo se pensaba cuando se movían los planetas alrededor de la Tierra. Y Descartes postuló que los planetas se movían a través de un éter, esta sustancia sutil que formaba vórtices. Estos vórtices, si bien esta teoría fue reemplazada por la gravedad de Newton, su modelo promovió la idea de que el universo era matemáticamente gobernado y regido por principios lógicos. Y este éter era el que transportaba los planetas, una sustancia que no conocemos, ¿no? Del éter se ha hablado como el cuarto elemento, del éter se puede hablar mucho, se puede hacer todo un podcast completo de la historia del éter. Como, viene de este Platón, incluso, viene los clásicos griegos.
este éter. Y ha sido fundamental para explicar Descartes que todo tiene algo matemático para su tiempo, ¿no? La gravedad, por ejemplo, no se podía cuantificar la gravedad, o sea, matematizar la gravedad. Y no se podía explicar entonces cómo se movían los planetas, ¿no? Y ahora sí sabemos, pero en ese tiempo era muy difícil predecir eso. Y el éter era de energía sutil, como el agua en el océano, y como mueve ciertos aspectos del océano, plantas, rocas y demás, o el aire, y cómo mueve los globos y demás en el planeta. Y en el espacio ya se hablaba de este éter. Descartes creía en el éter. Y este éter determina el movimiento de los planetas. En biología y anatomía, Descartes también se interesó por el estudio de organismos vivos, aunque su visión de biología fue más mecanicista que la biológica. Creía que, hablamos que Descartes creía que incluso el componente biológico era mecánico y no era algo biológicamente indeterminado. Creía que el cuerpo humano podía entenderse como una máquina y que los animales, al no tener alma, eran solo máquinas complejas sin conciencia. Pero Descartes veía el cuerpo humano como una máquina compleja que respondía a estímulos de manera mecánica, lo que fue una visión muy influyente en el pensamiento posterior sobre la biología, aunque esta concepción fue corregida con el tiempo, especialmente con el descubrimiento de la circulación sanguínea y otras complejidades biológicas. Su enfoque estableció la base para la ciencia biomédica moderna, donde los organismos vivos se estudian también desde una perspectiva mecanicista. Bien, aunque algunas de las teorías científicas de Descartes fueron modificadas o reemplazadas por descubrimientos posteriores, hablamos de Newton y la ciencia mecanicista, donde Newton adoptó una visión del universo matemáticamente gobernado, o sea, que fue similar a la visión que tuvo Descartes. Newton desarrolló una teoría de la gravedad más completa, de la gravedad, y su enfoque sobre la mecánica y las leyes de la naturaleza continuaron el legado de Descartes, pero con la gravedad, al ser explicada de manera más teórica y más compleja y más completa, creó un nuevo paradigma para el desarrollo de la física, y Newton es considerado el padre de la física moderna. Y Descartes fue más filosófico y teórico que experimental. Con Newton, Copérnico, Galileo ya podían experimentar la observación de las esferas, de las estrellas, y el estudio del cielo. Y Descartes, en cambio, se basó en la insistencia, en una observación rigurosa y en la verificación empírica, pero a nivel teórico ya no ir a la práctica, y lo que inspiró para que Galileo y Robert Boyle hicieran lo contrario, no experimentaran, aceptaran el pensamiento de Descartes y luego pusieran manos a la obra, lo llevaran a la práctica, y ellos sentaron las bases de la ciencia experimental moderna. René Descartes es una figura clave en la historia del pensamiento moderno, como ya he repetido innumerables veces, y la razón, la metodología científica y la matematización de los fenómenos naturales marca un hito en la evolución de la ciencia. Descartes no solo influyó en el desarrollo de la física, las matemáticas y la biología, sino que también dejó un legado en la forma en que los científicos abordan la investigación y el conocimiento en general. Una de las contribuciones filosóficas más duraderas de Descartes fue la duda metódica, su idea de poner en duda todo lo que pudiera ser cuestionado, hasta la misma existencia del mundo exterior. Fue fundamental para la ciencia moderna. Descartes propuso que la única certeza indiscutible era el pensamiento, lo que condujo a su famosa afirmación cogito ergo sum, y este enfoque marcó un punto de inflexión en la filosofía y la ciencia, porque ofreció una base sólida para la búsqueda de la verdad. Entonces la duda metódica se refleja en el enfoque crítico que tienen los científicos al formular
teorías, hipótesis, y este escepticismo constructivo es un principio fundamental para la investigación científica, donde se cuestionan las creencias establecidas y se validan las ideas mediante la experimentación y la observación, y es una base para el científico de no dejarse llevar por las creencias y desde ese punto de neutralidad, desarrollar la ciencia. Una de las más grandes contribuciones de Descartes fue la visión matemática y como lenguaje universal del mundo. Por ejemplo, ahora el lenguaje universal de las computadoras, de lo que nosotros usamos diariamente, computadoras y celulares del sistema operativo, tiene la ley universal que se basa en ceros y unos, programación, números. Y esto ha llevado a muchas teorías, ¿no? Como Matrix, que menciona que nosotros estamos dentro de una Matrix determinada por números, computadoras y demás, y que esos principios de computadoras que nos permiten la realidad están basadas en números, lo que ha inspirado también a películas como Matrix, el pensamiento de Descartes, y cómo las matemáticas para Descartes influían o eran el lenguaje universal, y el impacto que ha tenido en la cultura popular, en la ciencia, en la física, en la filosofía, fue fundamental. Descartes ha sido, por diferencia, el filósofo que ha cambiado el paradigma de cómo nosotros concebimos la naturaleza, cómo nosotros concebimos la mente, cómo nosotros concebimos la relación entre mente y cuerpo, el dualismo cartesiano. También hay mucho que hablar sobre ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la duda metódica y el escepticismo constructivo, un ejemplo sería la práctica científica actual, ¿no? Las teorías y descubrimientos no son aceptados de inmediato sin un escrutinio riguroso, donde los artículos científicos deben pasar por un proceso de revisión por otros científicos, donde otros expertos en el campo revisan los métodos, los datos, las conclusiones, y este proceso refleja la duda metódica de Descartes, ya que las hipótesis deben ser verificables, discutidas, validadas antes de ser aceptadas como conocimiento confiable. Hacen lo mismo, que ponen en duda el conocimiento que se quiere publicar. Y en biología y medicina las teorías se ponen a prueba de manera constante mediante experimentos controlados y observaciones. Por ejemplo, el método científico utilizado en la investigación de nuevos fármacos incluye fases de prueba donde se duda y evalúan continuamente los efectos en los medicamentos, y asegurándose de que solo aquellos con pruebas sólidas sean aceptados. La experimentación en el ámbito de la biología es fundamental. La investigación en nuevos fármacos hablamos. Otro ejemplo de física, por ejemplo en la física moderna, como en la teoría de la relatividad de Einstein o la mecánica cuántica, los científicos crean modelos matemáticos basados en principios fundamentales, como las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, y estos modelos son luego sometidos a pruebas experimentales para verificar si las predicciones deductivas se ajustan a los datos observados. Y este es un proceso muy alineado con el enfoque deductivo de la deducción lógica de Descartes. Por ejemplo, en el desarrollo de las IAs, los algoritmos que alimentan el sistema de autoaprendizaje, porque la IA es un aprendizaje autónomo, su sistema de aprendizaje autónomo, están basados en principios matemáticos y lógicos deductivos. Los científicos comienzan con ciertas suposiciones o teorías sobre cómo debe funcionar un sistema, y luego deducen una serie de predicciones que se prueban y validan mediante datos y en una aplicación directa es una aplicación directa de la lógica deductiva cartesiana, en una lógica cartesiana, donde los datos se validan y se prueba y error. Luego se hace un cierto tipo de conexiones en los algoritmos que nos botan un resultado que sería la respuesta adecuada que nosotros hemos formulado.
En el ejemplo, por ejemplo, el cálculo integral y diferencial, este es un ejemplo claro de cómo la visión cartesiana de un mundo matemáticamente gobernado ha dado forma a la física moderna. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton se expresa mediante ecuaciones matemáticas que describen cómo la gravedad afecta el movimiento de los cuerpos. Y estas ecuaciones permiten predecir con precisión el comportamiento de los planetas, satélites y objetos en el espacio. Ya es observable. Un legado directo de la idea cartesiana de que el universo sigue ciertos principios matemáticos. Y en la modernización computacional de fenómenos como el cambio climático, la dinámica de fluidos, los científicos usan ecuaciones matemáticas complejas para describir los sistemas que están siendo estudiados. Y estos simuladores permiten hacer predicciones sobre el comportamiento de sistemas naturales como un alto grado de confiabilidad, de exactitud. Lo hacen las máquinas que predicen ciertos fenómenos climáticos y ciertas dinámicas de fluidos. Un enfoque que sigue fielmente la tradición cartesiana de usar las matemáticas como herramienta clave para comprender el mundo. Y también tenemos que hablar de la creación de nuevos medicamentos. Las teorías sobre el funcionamiento de los compuestos químicos se prueban exhaustivamente mediante ensayos clínicos, y estos experimentos se realizan en varias fases para confirmar su efectividad y seguridad, y se ajustan en función de los datos empíricos obtenidos anteriormente, y este proceso sigue el método científico cartesiano, donde la hipótesis se prueba mediante la experimentación y los resultados se verifican empíricamente para su repetición de estos mismos procesos, para el desarrollo repetible de los ensayos clínicos. Los modelos climáticos también que predicen el impacto del cambio climático también se basan en teorías matemáticas, pero requieren constantes pruebas con datos empíricos sobre la temperatura, medidores, ¿no? Bueno, como se dicen estos indicadores de temperatura, emisiones de gas, de efecto invernadero, patrones meteorológicos y demás. Entonces, la recopilación de todos estos datos y su comparación con las predicciones modeladas por computadora son pasos fundamentales en el proceso de la científico actual, de la ciencia actual. Y un ejemplo destacado es la teoría de la relatividad de Einstein, porque reemplazando ciertas ideas de la física clásica como las leyes de Newton, cuando las observaciones empíricas demostraron que los fenómenos a gran escala, o como el movimiento de los planetas cerca de un agujero negro, no podían explicarse por las teorías anteriores, y este proceso refleja la revisión crítica de las teorías a la luz de la nueva evidencia, lo que es una aplicación directa del enfoque cartesiano de dudar incluso de todo y verificar luego, y evidentemente buscar lo que no se puede cuestionar, que Einstein llegó a esta teoría de la relatividad, donde habían ciertos planetas que no se regían por la ley de Newton, la ley de la gravedad, sino que se regían por una relatividad en la gravedad. Había una relatividad en la gravedad, y al haber una relatividad en la gravedad había una relatividad en el tiempo y el espacio, y esto ya modificó las leyes de Newton. Bien, llegamos entonces al final del episodio número 5. Gracias por escuchar. El episodio de mañana va a ser Descartes y la filosofía de la mente, que es el tema favorito de este servidor. Bueno, el tema favorito de muchos, pero es el tema fundamental en Descartes del cogito ergo sum, ¿no? Del pienso luego existo. Bueno, gracias por escuchar, y nos vemos el día de mañana en el capítulo 6, en el episodio 6, Descartes y la filosofía de la mente. Muchas gracias.